por esto vinimos para este lado del país, por esto vinimos a Kanazawa. Sí. Llegamos a... Estamos en Shirakawa-go. Es una aldea milenaria de los tiempos, no sé, es una aldea que es muy famosa, muy turística, muy, vamos a decir la verdad. Pero bueno, teníamos que venir a conocerla, aparte como que Kanazawa en sí no tenía tantas cosas para hacer, así que es bueno ir desde acá y no desde Takayama, que queda más lejos. Así que bueno. Estuvimos en el colectivo que viene atrás, tuvimos una horita más o menos, una horita de chirola, sí. Desde Kanazawa. Pagamos ida y vuelta algo de $30 americanos, creo que era. Sí, un poquito menos. Pero lo más lindo que tenemos en esta aldea, y por eso vinimos también, es porque miren esto. Porque es invierno. Hay nieve por todos lados. Hay nieve, pero nieve. No, hay nieve, bueno, ahora les vamos a mostrar todos los paisajes. O sea, mientras veníamos en bus, la nieve por todos lados y un montón de ríos y un montón de cascadas. Japón tiene naturaleza y es increíble. Vamos a caminar por el pueblo, vamos a subir. Hay un observatorio arriba, como para ver todo el pueblito de arriba. Así que vamos a pasarnos todo el día acá. Pero mostrarles ya de acá. O sea, estas tres casitas así al hilo, con la montaña de fondo nevada. Aparte el día que nos tocó, o sea, un culo. O sea, el culo es así. Porque que tenemos. Con esta nieve que hay, habrá 1 metro de nieve. Yo estoy con un busito y tengo remera abajo, ¿no? Yo tengo calor, sinceramente, o sea, está lindo. Está lindo. Nos vinimos a la mañana, son las 9 y pico y vamos a volver en el último colectivo. Eso sí, reserven antes porque hay pocos lugares. Hay muy poco, aparte es una temporada alta, o sea, imagínense lo que debe ser esto en temporada alta. Y otra cosa, mucha gente también viene a quedarse. Me suena que debe ser medio caripeli, no investigamos, pero bueno, lo que te pasa es que si te quedás sin bus, Matanga dijo la changa, te tenés que quedar a dormir acá. Así que nada, me gusta la idea de quedarte una noche a dormir acá. Debe ser pituco de noche. Caro pero lindo. Caro pero lindo. Así que vamos a estar todo el día acá y se lo vamos a mostrar. Tirame algunos datos de muchas cosas esta para aldea. Contar. Estuve leyendo la página acá de información de Shirakawa-go. Dice que Shirakawa-go estuvo como que mucho tiempo aislada del resto de otras poblaciones cercanas, entonces hizo que tenga como características propias que no se ven en otros lugares. De hecho, la construcción, por más de que la vamos a ver similares, la van a ver en videos anteriores que estuvimos en otra aldea, no es igual, porque acá dice que han hecho que los techos tengan la capacidad de soportar grandes pesos de nieve, que en otros lados no es así. El ancho que tiene el techo es una cosa increíble. No, es una cosa impresionante. Aparte, o sea, el laburito. Esta gente sí que tiene laburito. Tiene soga, madera, paja. ¿Caña tiene también? Caña, qué sé yo que tiene. Sí, tiene caña también. No, increíble. O sea, hay que hacerle un vistazo. Otro dato que leímos sobre estos techos es que cada 20, 30 años hay que cambiarlos. Imagino que, bueno, la mayoría de techos de paja son así, Pitu. Pero cada 20, 30 años hay que cambiarlo, ¿no? Sí, dice que es alto laburo, que un montón de gente colabora para el proceso, porque bueno, me imagino. imaginarán. Y más si le cae nieve todos los años, mamita, qué laburo. Como el día está bien lindo, hay solcito, vamos a ir para arriba como primer punto. Nos vamos a ver lo más importante del lugar, que es el Observatory Desk, no sé cómo sería. Deck. Siempre decimos desk. No, vos decís desk, todos decimos deck. No, papá dijo desk el otro día también. No se ve la misma cosa. Claro. Bueno. No, para arriba se ve todo el pueblito desde arriba y está ideal, porque hay solcito, no hay ni una nube, así que está ideal para caminar. Es bueno de venir con tiempo, porque si no tenés que hacer todos los pedos. Entonces está bueno venir con tiempo, vas tranquilo, disfrutando, viendo el paisaje. Pero mirá el paisaje atrás tuyo, lo que es. No. En los pinos, acá atrás, al lado. Nos quedamos bien acá. Llegamos al observatorio, pues son 10 minutos caminando, menos. Es re poquito, sí, pero mucha gente que viene con poco tiempo dice que no llega hasta acá, porque tienen que venir a los pedos, después vienen. ¿Será este? Sí, es este. Sí, es este. Sí, vimos un montón de videos de un montón de gente. Para mí hay que seguir para arriba. No, es acá. Muy. 10 minutos habremos tardado. Y bueno, pero si venís con poquito tiempo. Capaz que no se puede subir por este camino en invierno. De que dice que está cerrado en invierno, a un paso. Ah, puede ser capaz que sea no es eso entonces. Porque literal fueron 10 minutos. Sí, llegamos. 15. Y se ve, bueno, toda la aldeita. Y se ve, bueno. Atrás, se ve divino, que es lo que les va a filmar Gas ahora para el video.
pero hermoso es un calor, chicos. Yo tengo solamente la No me térmica. acuerdo bien. Estoy asfixiada. No sé si fue la subida o qué, pero estoy muerta de calor. Otra cosa recontra importante para decir es que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No hace mucho, pero sí, decidieron esta junto a otra ciudad que no me acuerdo cómo se llama, declararlas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que bueno, eso hace que se puedan mantener estos lugares tal cual están y no le claven un resort 5 estrellas en el medio Muy que bien. destruya todo. Así que bueno, nada, Está muy bien mantenida, o sea, hermoso. tenés nieve por todos lados, pero todos los caminitos perfectos para que puedas caminar, una belleza. Está Pipi Cucú y debe ser muy linda de visitar en todas las épocas, porque así como nosotros tenemos la suerte ahora de verla con toda la nievecita y los ríos corriendo, en verano se ven todos los campos de arroz. Así que cualquier No, en las época que cuatro. vengan... En las 4 estaciones. En verano se Sí. ve todo verde, en otoño se ven los colores esos marrones, en primavera floreciendo las plantas, ¿no? Todas las estaciones son lindas. Hermosísimo, sí, sí. Como les dije, acá arriba se sube caminando, como mucho habríamos tardado 20 minutos, 15, muy fácil. Pero para el que no quiere subir caminando porque no puede o por algo, tienen un colectivito que sale solamente 200 yenes y te deja acá al lado. Así que está preparado para todo tipo de turismo. No hay otra cosa que quiero decir, para variar, Japón, baños por todos lados. Así que eso es genial para viajar genial. por el país. O sea, te salva la vida, porque Tienen una donde buena sea que y te una mala. estés haciendo pichi, hay baño. Una buena y una mala. Baños por todos lados, tacho de basura por ningún lado. Sí, raro, ¿no? Si querés comer acá arriba con estas vistas impresionantes, también tenés para comer acá al lado. E infaltable, las maquinitas. Bueno, varias cosas. Primero, si pueden venir en auto, se los recontra recomendamos porque tiene muchas cosas por hacer en los alrededores. Sí. Cuando vos venís en bus, te deja acá, te tira y después te viene a buscar. En cambio, si uno viene en auto, puede recorrer todas las villitas que están alrededor, hay cascadas, Posta. hay muchas cosas para hacer. A mí me hubiese gustado hacer ese tipo de turismo, pero bueno, no tenemos el carnet internacional, por lo cual no podemos alquilar un auto. ¿Qué más? De las casitas. ¿Me querías contar algo de las Que las casitas? casitas tienen un nombre que decía gallo style, que gallo significa como las manitos así rezando. está. Entonces le pusieron ese nombre. Bien. Y además, bueno, que pueden venir y comer en un montón de lugares re lindo, comida típica, hay un montón de cafés, pueden comprar souvenirs, no sé qué me quieres comprar. Yo tengo un hambre, alguna compra para comer. Hacer algo para comer. Vamos a Hoy comer porque tengo hambre. está para un ramen también. Te Yo me digo. comería un buen estofado de cordero a la estaca. Ay, bueno, estamos en Japón, querido. ¿No? O sea, Vamos. allá. Seguimos caminando. Este lugar es muy fotografiable. Declaraciones. Hemos comido bien. Hemos comido Sí. bien. A la más fuerte. Buen precio. Sí. Rica la comidita. Para hacer este lugar, la verdad que muy bien. No, muy bien. Precio igual que en todo lado. 700, 800 yenes, 900. Por ahí. Sí. Y ya está para la siesta en la nieve. No, que si está en la nieve. No, vamos a caminar, que falta Tac. un montón de ver todavía, querido. No, solcito. no, hay que ir a caminar un poquito más. Me da impresión, boludo. Vamos. ¿Dónde viste un puente de cemento que se mueva? No, No te da miedo. Vamos. Ay, Mari. Se mueve un poquito, vi. Con el metro, ¿querés? Vení, dale. Ah, miren qué lindo puentecito. Nico, ¿vos terminaste carabelo? Arroyito divino. Piedras, nieve. El Vale me está gritando al lado. Está un poquito mal, ¿eh? bueno. Confiste todo, un desastre. No entiendo cómo funciona el puente este. O sea, un puente Ay. muy colgante que se mueve. Y no, No entiendo. es colgante, de cemento pero colgante. Me da mucha impresión. A ver los ingenieros que nos siguen si nos pueden explicar cómo es el tema de este puente colgante. Puente colgante de cemento sin ningún tipo de apoyo, mírenlo, mírenlo. Es increíble, todo cemento y no tiene apoyo de este lado tampoco, miren. No tiene apoyo de este lado, en ningún lado. No es de madera y es de cemento. Increíble. Estamos paseando por la calle de los negocios. Vení que te quiero mostrar algo que es una de las casas. Seguramente la gente que vive con En la nieve. vas a ver, pero para los demás, a las casas le ponen esto. Mirá. Le arman esta estructura para que la nieve, como se ve acá, pegue acá y quede acá y no toque la pared de la casa. Mirá, mostrame la pared de la casa. Le queda como un pasillito. Ven, Tuca, casi se mata. Que ahí queda separado, entonces imagino que podés salir de la casa, no se pone tan fría la casa. No, y no te traba la puerta, si no, no te traba la podés salir. puerta.
Un invento ese, ¿eh? Por fin tenés tu heladito de matcha. Papá me regaló. ¿Te regaló papá? Papá me regaló un heladito de matcha. ¿Sí? ¿Está rico o no está rico? A mí no me gusta para nada el matcha. A mí me encanta. Desde el primer día que tomé matcha en Tailandia, me enamoré. De hecho, tengo que empezar a tomar en Australia. Es muy dulce para mí. No, porque depende de cómo el matcha no es ácido. La gente va a pensar que el matcha es dulce y el matcha no es dulce. El matcha es té verde. Que le agreguen dulce para un helado, que le agreguen Té verde dulce. para... No es dulce. ¿Está rico? No te voy a dar, por ser honesta. La prueba de que los japoneses duermen en cualquier lado. ¡Tac! Estamos haciendo un poquito de tiempo porque el bus llega en 1 hora para irnos de vuelta. Y acá el padre y la madre de la Barbie se vinieron a un cafecito típico japonés. Qué rico olor a café, por favor. Tremendo, es una típica casita de café. Miren No qué sé lindo. si vas a poder comer. Acá quiere comer un waffle, chicos. ¡Qué paquete! Qué ¿Eh? paquetería, un olorcito a café hermosa, una típica cafetería de montaña. Don Cagada, a ver, dale. Cuando uno tiene suerte, la vida tiene suerte. ¿Qué va a hacer? Perdí la billetera. No, pero explica por qué. Vinimos en el colectivo esta mañana a esta aldea. Y en el colectivo sacamos un pasaje a un nuevo país que ya le vamos a mostrar. Lo sacamos en el colectivo, nos decidimos en ese momento. Y nos fuimos a recorrer. Esto fue a las 8 de la mañana, son las 5:30 de la tarde. Ya no estamos por ir. Vine a pedir agua caliente acá en el escritorio y el muchacho me vio que la conocía, me preguntó: che, ¿de dónde viniste? Pam, 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 pam. ¿Vos no perdiste la billetera? Me dice. Le digo, no sé, le digo, nunca me di cuenta. Fíjate, me dice. Me fijé y efectivamente había perdido mi billetera. Anotaron el asiento en el colectivo esta mañana con toda mi plata. Nadie tocó nada, obviamente, todas mis tarjetas. Así que la gente de Japón, un 10. Después de haber recuperado mi billetera, una cosita más que le quiero contar es que la tenían guardadita con mi número de asiento, de dónde habíamos venido y la hora. La señora se puso más contenta que si hubiese sido, no sé. Si hubiese ganado la quiniela. No. Aplaudía. No. La hubiese filmado. Lo que pasa es que nadie entendía nada. Increíble. Es como que nos agarró de sorpresa. Claro. Todo por sacar el pasaje. Encima lo peor es que yo revisé hoy cuando él se levantó, pero se ve que no revisé bien. No, hay cosas del destino. No sé si ustedes creen o si habremos hecho algo bien. El otro día devolví un iPhone que encontré. O si todo vuelve, si ustedes creen en eso. Sí, todo bueno. Porque fue increíble. Porque teníamos plata, bastante plata. Vamos acá a venir que se viene un colectivo. No, aparte, les cuento otra. O sea, teníamos que cargar agua para el mate. Alberto y Marcelo, papá de la Barbie, estaban en un bar. Le dijimos, carguen ahí. Estaban tomando el cafecito ese que les mostramos. Le dijimos, carguen ahí, así ya está. La señora no les quiso dar. Entonces, yo fui acá al mostrador a pedirle agua para el mate. Que si le hubiesen cargado en otro bar no hubiese ido ni siquiera a hablar. Sí. Entonces... Así que hagan las cosas bien, porque evidentemente todo vuelve. Hace 5 años que creemos firmemente que es así. Sí. Bueno, acá estamos esperando como ese colectivo, no sé si será ese o no, pero es parecido. Parece, sí. Con wifi, aparte toda una belleza. No, el colectivo es un 1000, viajamos más cómodo que la miércoles. Espero que hayan disfrutado de este patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. A nosotros nos encantó, nos tocó el día, creo que fue el día no tuvimos perfecto. más culo porque no tuvimos tiempo. Nos tocó un día increíble para caminarlo, tuvimos tiempo de hacer todo. Vengan con tiempo, vengan temprano, váyanse tarde. Si quieren repetir algo tienen tiempo, no tienen que hacer todos los apurones. Nosotros también tuvimos suerte de que no hay mucha gente, pero puede ser que haya 1 millón de personas y tener que competir con todo el mundo para comer, para hacer 1000 cosas. Así que vengan con tiempo. Vengan con tiempo. Se nos suscriben, que nos ayudaría mucho. Es gratis para ustedes, para nosotros nos ayuda muchísimo. Y será hasta el próximo video, Pi. Nos vemos y seguimos el recorrido por Japón, que todavía falta un montón. Adiós. Adiós.